Hola, buenos días. Mira, estamos aquí enfrente del Colegio de Médicos en el Paseo de Francia. Hemos una concentración de un grupo de personas para un poco reivindicar lo que estamos viendo en esta sociedad actual con el tema de vacunas, médicos, COVID, toda esta pandemia que nos están todos los días por los medios de comunicación dándonos noticias todas terroríficas. Y bueno, y es un poco para contarles que hemos entrado a presentar un escrito con una serie de puntos al Colegio de Médicos. ¡Por el culo! Usted también suene, por favor. ¿Cuál es el criterio científico para justificar los protocolos que se han puesto en marcha desde marzo del año pasado? ¿Quién se hace responsable de las consecuencias de estos protocolos? ¿Aprueba este ilustre Colegio de Médicos obligar a los pacientes a hacerse una prueba PCR y supeditar la atención médica de cualquier patología a la aceptación de la práctica de dicha prueba? ¿Aprueba este ilustre Colegio de Médicos la atención médica telefónica que está dándose a la población en estos momentos, así como la que se da en los centros hospitalarios y sanitarios, y la supeditación de todo tratamiento a los protocolos COVID? ¿Qué justificación pueden darnos para la ausencia de debate científico público? ¿Qué método científico justifica que todo tratamiento se supedite a someterse por obligación a la prueba de un test PCR de escasa fiabilidad? Si los niños no padecen ni fallecen por esta enfermedad, ¿por qué han sido confinados con extremo rigor? ¿Por qué están sufriendo en los colegios unas medidas de distanciamiento con uso obligatorio de mascarillas durante todo el tiempo, a pesar de la distancia de 1,5 metros entre pupitres? ¿Ha asesorado la comunidad médica a los gobiernos autonómicos para adoptar estos protocolos en los centros docentes? ¿Quién será responsable de los daños físicos, mentales y psicológicos sufridos por los niños por el confinamiento, el uso obligatorio de mascarillas y los protocolos en los colegios? ¿Aprueba este ilustre Colegio de Médicos el uso obligado de hidrogel para los niños? Si el objetivo es evitar el colapso asistencial ante una emergencia sanitaria inesperada e imprevisible, ¿dónde están los recursos hospitalarios que deberían evitarnos a todos un confinamiento solo justificado por la ausencia de tiempo para hacer los operativos? ¿7 meses no son suficientes?
Sin embargo, a pesar de reconocer el Ministerio de Sanidad que los test que se practican a la población no permiten diagnosticar el COVID-19, se está contabilizando como nuevos casos de esta enfermedad a personas que en realidad no tienen síntomas ni tampoco desarrollan la enfermedad, es decir, que son falsos positivos, descritos como enfermos asintomáticos, cuando la definición de enfermo es precisamente persona que tiene síntomas. En otras palabras, se está asustando a la población con información poco veraz. ¿Por qué este ilustre Colegio de Médicos no señala estas contradicciones? ¿Considera este ilustre Colegio de Médicos que el concepto de enfermo asintomático es científico? ¿Considera este ilustre Colegio de Médicos que la prueba PCR detecta esta enfermedad, COVID-19? ¿Se ha aislado y purificado el virus? Si se ha aislado, ¿qué diferencia hay entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2? ¿Ha mutado el virus? Si no la detecta, ¿por qué seguimos utilizando esta prueba? Si el virus ha mutado, ¿qué utilidad tiene la vacuna fabricada con un virus que ya no causa enfermedad, pues su nicho ecológico ha sido ocupado por uno nuevo? El informe del Hospital de Barbastro ha detectado una posible relación entre los fallecidos por COVID-19 y los vacunados con la vacuna de la gripe de 2019 con polisorbato 80. ¿Por qué no se está investigando ya esta relación en toda España cuando ya se ha iniciado la campaña de vacunación de la gripe del 2020? ¿No se vacuna de la gripe cada año con un conjunto de virus cuya selección se lleva a cabo con cálculos estadísticos que prevén las cepas esperadas más probables, con el fin de evitar vacunar con un virus no existente por mutado con respecto al año anterior? ¿Apoya este ilustre Colegio de Médicos la vacunación obligatoria a toda la población? ¿Qué autopsias hicieron los chinos bajo supervisión y aceptación de la OMS que no vieron lesiones pulmonares por tromboembolismo y pulmonar, y hubo que esperar a las autopsias italianas para saber que eran causa mayor en la morbimortalidad por COVID-19? ¿Dónde están los ensayos clínicos con inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, si esta enfermedad es una inflamación y la inmunoterapia es la más eficaz de las armas que tenemos hoy para combatir cuadros inflamatorios sistémicos? ¿Dónde están las sociedades científicas y comités de expertos que reevalúan constantemente el balance beneficio-riesgo de las medidas tomadas? Ante la pandemia COVID-19 en los hospitales nadie llevaba mascarilla excepto en los quirófanos y en contados tratamientos de grandes infecciosos. Nadie llevaba mascarilla en los pasillos, recepción, consultas ni habitaciones. Ahora el gobierno obliga a las mascarillas hasta en las playas. ¿Cómo justifica este Colegio de Médicos este cambio en el uso de las mascarillas en el ámbito sanitario? ¿Estaban los sanitarios equivocados antes de esta pandemia cuando no se utilizaba la mascarilla en los espacios públicos de los centros sanitarios? ¿Considera útil y necesaria la mascarilla como medio para evitar contagios? Si lo considera, ¿por qué jamás se han utilizado las mascarillas en los espacios públicos de los centros sanitarios antes del COVID-19? ¿Cómo justifica este ilustre Colegio de Médicos el uso generalizado de mascarillas en población sana? ¿Qué opina este ilustre Colegio de Médicos sobre el uso obligatorio de mascarillas al aire libre? ¿Quién se responsabiliza de las más que probables consecuencias sobre la salud en los adultos y sobre todo en los niños? ¿Por qué este ilustre Colegio de Médicos no sanciona ni vigila la alarmante invasión de medidas y contramedidas, información y contrainformación de índole científico, médico, que confunde a la población y crea inseguridad y desconfianza en el colectivo médico, por ser este el último responsable e inspirador de la materia médica que difunden supuestos comités de expertos? ¿Dónde están los comités de ética que estudian la pertinencia de medidas que rozan, cuando no traspasan, la línea de lo inaceptable para el compromiso hipocrático? Sedaciones paliativas basadas en criterios no definidos por implantados en situaciones de emergencia, teleasistencia con graves riesgos de error diagnóstico y terapéutico y grave perjuicio para la calidad de la relación médico-paciente. Situaciones de abandono en residencias, deterioro de la salud comunitaria sin medidas compensadoras. Solicitamos de esta noble institución que exijan el retorno urgente a la consulta presencial en los centros de atención primaria,
además de la apertura permanente, fructífera y pública de una serie de debates entre profesionales de la medicina y expertos de otras ramas de la investigación médica, para poder esclarecer de urgencia todas estas cuestiones y otras más que puedan ir surgiendo a lo largo de esta crisis. Si pierden la oportunidad de servir a la población como garante y portavoz de sus necesidades sanitarias en circunstancias tan críticas, habrán puesto en grave peligro no solo la vida de muchas personas, sino la confianza y respeto que hoy merecen. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un hombre de sí. Pero mi historia es distinta. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Hola, buenos días. Mira, estamos aquí enfrente del Colegio de Médicos en el Paseo de Francia. Hemos una concentración de un grupo de personas para un poco reivindicar lo que estamos viendo en esta sociedad actual con el tema de vacunas, médicos, COVID, toda esta pandemia que nos están todos los días por los medios de comunicación dándonos noticias todas terroríficas. Y bueno, y es un poco para contarles que hemos entrado a presentar un escrito con una serie de puntos al Colegio de Médicos. Es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche del penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Bueno, voy a ser muy breve, solamente quiero decir que me parece inmoral, anti todo, o sea, me parece una cosa demencial que a los niños, a mis nietas concretamente, con 6 y 8 años, les tengan tantas horas en el colegio con la mascarilla, cuando son criaturas que todavía no han desarrollado sus alveolos pulmonares, que están todavía creciendo. Y es un crimen, o sea, es cometer abuso de autoridad y de todo. Nos estamos aprovechando de inocentes que no se dan cuenta de la trascendencia que tiene el estar tantas horas con la mascarilla. Y eso va a traer cosas muy malas para el futuro también de estos niños. Entonces eso es lo que quiero denunciar, que me parece que habría que hacer algo para que tomen medidas. O sea, y que los niños no tengan que estar desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde con la mascarilla y en perpetua guerra unos con otros por las distancias que mantienen o que no mantienen, acusándose los unos a los otros, este se ha quitado, el otro se ha puesto. O sea, me parece anti todo, sobre todo inmoral, indecente, inmoral. Y es todo lo que quería decir. O algo semejante que fuera adorable, o por lo menos creíble, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente. Hola, yo lo que tengo son muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el juramento hipocrático? ¿Y qué pasa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también han hecho su juramento de defendernos y protegernos? ¿Qué pasa con las leyes que se están saltando de la Constitución? Ya sé que leerse la Constitución es muy pesado, pero hay una cantidad de artículos que simple y llanamente no los están respetando. Si ya no respetamos nuestra Constitución, ¿qué nos va a quedar? ¿Quién te va a defender? Es decir, yo lo que os pido es que os hagáis preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada día sale una normativa nueva que además le dan rango de ley sin tenerlo y la aplican como si fuera una ley? Es decir, aquí a cada cacique, diría yo, se le ocurre montar su choco donde impone su ley, su norma, su capricho, su arbitrio. Bueno, si observáis un poquito día a día, os daréis cuenta de que nos están pisando, así sin más. Simple y llanamente nos están pisando.
Somos seres humanos, libres, con dignidad, con ética, con moral. ¿Dónde queda todo eso? Tapa por el miedo, ¿no? Pues vamos a tener que vencerlo o hacer algo con él. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con mi miedo? Yo tengo miedo igual que vosotros. Todos tenemos miedo, todos a un nivel o a otro, por una causa o por otra. Pero habrá que centrarse en ese miedo y decir, ¿qué hago contigo, miedo? Me va la vida en ello, me va la dignidad, me va mi humanidad, me va lo que soy. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hasta la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Pertsona bati askatasuna murrizten diozunean, ez dakizu ze kentzen diozun. Nik adibidez ama zaintzen nuen, hilzorian zeuela eta esan zidaten konfinatu behar nuela, pues, langile batek positibo eman zuelako. 15 egunetan etxean itxialdian egon behar izan nuen eta ama zaindu eta bizitatu ezinean. Orduan itzuli nintzenean amak esan zidan, baina non egon zara horren beste denboratan, ez? Eta 2 egunetara hil zen. Berdin, gazteei bizipenak kentzen dizkiogu, jakin gabe ze kentzen diozun. Eta ez da zer kendu, baizik eta askatasuna daukagun gauzarik sakratunetarikoa da. Ikutu ezina. Aparte baita ere, esango nuke, niretzako oso mingarria da ikustea haurrak instituto eskoletan musikoarekin ikustea. Musikoak traba egiten du, gauza askotako. Adierazpena estaltzen du, elkar ezagutza trabatu, koze bat da azkenean, beraz, ikastea bera trabatzen du. Aparte oxigenoa murrizten du, nekatzen du, birikien garapenerako ez da ona. Eta guzti hau zen naturalaren aurkako konzepzio bat da. Bueno, eta nik hemendik nahiko nuke esan Euskal Herriko intelektual guztiei, kazetari, famatu, antzarkilari, zientzilariei, ahots publika daukazuen guztiei, esango dizuet, bueno, errespetu guztiaz, ez? Baina koldar hutsa zaretela. Ez dut esango tontoa zaretela, baina ez da kaso errealitateri kontakturik, osea, buru handiak izango zarete, baina ergela xoxoak izan behar da, musikoaren erabilpera ez denuntzatzeko. Musikoa jartzen dezunean berehala mukiz betetzen da, hor bazilada bat egiten da zure bateria virus hor bai egiten dela virus bilketa. Eta hortik arnaz hartzia, nori iruditzen zaio ona dela, norentzat ona. Ni pentsatzen dut pandemia ez dela osasun kakua, baizik eta geoestrategia eta ingenieria sozialaren fenomeno bat. La historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y recordó que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo de irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canalla con su cañón de futuro. Iba matando canalla con su cañón de futuro. ¡Apa zuek! Aupa zu! Venga, guztiak! Bueno, chicos, ¡marcha!